Prólogo. La llegada a animes, series, canciones y raps no son míos, todo a sus respectivos creadores. Lo que me pertenece es la historia. También esta historia tendrá palabras elevadas de tono ACI, que será tu responsabilidad seguir leyendo o no. Bueno, eso sería todo. Comencemos. Prólogo. El universo es un lugar donde existe vida, planetas, estrellas, galaxias, vía lácteas, entre otras cosas. Pero más allá del universo existe más universos donde más vida existe. Algunos los llaman dimensiones, otros mundos paralelos, pero nosotros lo conocemos como multiverso. Pero ¿qué hay aquí? Es lo que muchos se preguntan y la respuesta puede ser variada. Algunos dicen que hay seres de otros mundos, otros dicen que podría haber criaturas que escapan a nuestra imaginación, entre otras teorías, pero ninguna se sabe cuál es. Pero en realidad hay una respuesta a estos mundos. Se podría decir que son creados por un mundo en donde todo comenzó, el primer universo creado por el creador. Este mundo tiene muchos nombres: universo principal, universo central, Rise, etc. Pero este es más conocido como universo cero. Este universo fue el primero de todos donde todo comenzó, pero porque se conoce ACI, es siempre el creador fue el quien hizo este mundo, pero como un universo creó los demás mundos. Es simple, cuando el creador hizo este mundo, dejó que los habitantes empezaran a ver qué harían. Pasaron los días, meses, años y siglos, pero casi nada interesante pasaba, solo que en algunos momentos del tiempo hubo reyes, culturas, seres míticos, guerras, muerte, etc. Pero al pasar el tiempo empezó a ser más avanzado y todo eso se empezó a quedar en el pasado. Pero en ese tiempo algunas personas empezaron a ver visiones de estas épocas, otros tenían conocimiento de la era antigua y esto lo tomaron para hacer sus historias de la era antigua, otros de su era actual y otros de cómo sería su era futura. Esto lo tomaban como un pasatiempo, pero sin que lo supieran. Estas historias si son reales y ellos lo crearon sin saberlo, pero el que lo sabía era el creador, y el haber la imaginación de los habitantes que creó, se maravilló y dejó que ellos crearan sus historias. Pero esto trajo muchos problemas. El creador, al ver cómo los mundos eran más y más cada día, se le hacía más complicado estar vigilándolos, y en eso se le ocurrió una idea. En eso fue al universo que creó, y en eso empezó a ver cómo sus habitantes actuaban actualmente, y en eso vio a personas con un gran potencial. Entonces el creador los había traído a donde estaba él y los convirtió en algo, seres con un gran papel. Muchos los conocen de distintas maneras: dioses multiversales, guardianes, protectores, entre otros nombres, pero a nosotros nos gusta que nos digan vigilantes multiversales. Nosotros fuimos elegidos por el creador para proteger y ver que los universos estén a salvo y no haya un desequilibrio o caos por el multiverso. Cada vigilante protegía un sector de cada parte del multiverso, pero nosotros los vigilantes teníamos reglas: 1. No entrometernos en momentos importantes de la historia. 2. Estar atento de cualquier cosa rara o fuera de lo común. Y la más importante: 3. Si un mundo está en estado crítico, hay que restaurarlo. Esas son las reglas más importantes para nosotros los vigilantes. Pero cada mundo fue creado en tiempos diferentes, y nosotros los vigilantes hemos estado viendo y cuidándolo desde sus inicios, y algunos fueron tomados como inspiración por otros mundos, y para eso le hemos puesto un nombre a esos mundos y los llamamos generaciones. Pero a lo largo del tiempo la primera generación empezó a ser reemplazada por otros mundos, y así sucesivamente, y en otros mundos empezaron a tomar títulos que no se lo merecen, o los manchan de manera terrible, o ven las antiguas generaciones como historias, y aquí es donde nuestra historia inicia. En una casa en el bosque se podría ver a un chico de no más de 20 años, estando viendo su teléfono, viendo si algo pasaba. Nota: la verdad no soy bueno para describir personajes, así que solo voy a poner imágenes para no estar describiendo la apariencia de los personajes. Emiliano: vaya, no ha pasado nada interesante desde que soy un vigilante, lo diría aburrido viendo mi teléfono, pero en eso sentí unos brazos en mi cuello abrazándome. Amor, ¿qué haces?, lo diría una voz de una chica con cariño. En eso volteo mi cabeza y sonrió al ver quién era. Emiliano: hola Akiza, y nada, solo viendo si algo pasaba, lo diría con una sonrisa. Era Akiza Izinski, era una chica pelirroja de cabello corto, también conocida como la bruja de la rosa negra, y mi primera esposa, Akiza. Allá veo, lo diría sonriendo mientras me abraza por el cuello. Bueno, entonces no tienes nada que hacer, ¿verdad?, lo diría sonriendo juguetonamente, pero en eso otra voz se hace presente. Oye Akiza, no te adelantes, yo también quiero que Emi me dé cariño, lo diría otra voz de otra chica. En eso miro quién habló y sonrió. Emiliano: buenos días Charlie, lo diría sonriendo con cariño.
Era nada más y nada menos que Charlie Morningstar, la princesa del infierno y mi segunda esposa, Charlie. Buenos días, cariño, lo diría la princesa del infierno abrazándome también, Emiliano. Jeje, tranquila, saben que yo las quiero a todas por igual y siempre les daré cariño, lo diría sonriendo con cariño. Las dos solo me abrazan felices, pero en eso otras voces se escuchan. 1. Hey chicas, tampoco nos dejen fuera, lo diría otra voz femenina. 2. Es cierto, solo que ustedes sean las primeras en estar con Emi no significa que nosotras nos quedemos atrás, lo diría otra voz femenina. En eso nos volvemos los tres y sonrió al ver las otras dos chicas. Emiliano. Nami, Asuna, buenos días, lo diría sonriendo. La primera chica era una peli naranja más conocida como la navegante de los Mugiwaras. Nami, mi tercera esposa. La segunda chica era una peli castaña barra naranja, era Asuna Yuki, más conocida el destello veloz. Mi cuarta esposa. En eso las dos se acercan a mí y también me abrazan. Solo sonrió. Nami. Bueno, cariño, ¿qué estabas haciendo? Lo diría sonriendo. Emiliano. Nada, la verdad, solo aburrido y checando si había una alteración en los universos, lo diría tranquilo. Akiza. ¿Y encontraste algo interesante? Lo diría con curiosidad. Emiliano. No todo está en orden, lo diría suspirando. Charlie. Entonces, ¿qué quieres hacer? Lo diría mirándome con una sonrisa. Emiliano. La verdad no sé, lo diría pensativo, pero en eso dos portales se abren y en eso 4 personas salen. Eran 2 chicos y 2 chicas. Chico 1. Ha pasado tiempo, hermano, y veo que no fui el único de visita, lo diría con una sonrisa. Chico 2. Jeje, tienes razón, amigo, ¿y cuánto tiempo sin vernos, Emiliano? Lo diría con una sonrisa amigable. En eso sonrió al escuchar esas voces y me volteó. Emiliano. ¿Cuánto tiempo, Kaneki? Abraham, lo diría sonriendo a ver a ambos. El primer chico era igualito a mí, solo que un poco más bajo y con el pelo blanco. Era Dark Kaneki, que lo consideraba un hermano por ser casi iguales pero con historias diferentes. El segundo era un chico de pelo negro con los ojos vendados y un traje de la China antigua. Era Abraham Fix, un buen amigo mío. Emiliano. ¿Qué les trae aquí, chicos? Lo diría feliz viendo a mi hermano de otra dimensión y gran amigo, Kaneki. Nada, aquí vinimos de visita, lo diría sonriendo. Abraham. Digo lo mismo, lo diría sonriendo, pero en eso las chicas que venían hablan. Chica 1. Oye, cuñado, ¿no vas a saludar? Lo diría una voz de la chica que estaba al lado de Kaneki. Chica 2. Yo también digo lo mismo, ¿no me vas a saludar en mí? Lo diría la chica que estaba con Abraham. En eso miro a las dos chicas y sonrió. Emiliano. Hola, Caperucita, Toga, me da gusto volverlas a ver, lo diría sonriendo. La primera chica pelirrubia era Caperucita, la novia de mi hermano Kaneki, también mi cuñada. La segunda chica era una pelirrubia pálida, era Himiko Toga, la novia de Abraham y una buena amiga mía. Emiliano. Es bueno ver las chicas, lo diría sonriendo. Caperucita. Digo lo mismo, cuñado, lo diría con una sonrisa. Toga. Igualmente, Emiliano, lo diría sonriendo. En eso mis chicas llegan y saludan a todos. Mis chicas. Hola chicos, lo dirían sonriendo. Los demás. Hola, lo diría sonriendo también. Emiliano. ¿Quieren un café? Lo diría sonriendo. Los demás. Claro, lo diría agradeciendo el gesto. En eso todos fuimos a la cocina de la casa y en eso nos sentamos en la sala ya con tazas en mano. Emiliano. Bueno, entonces ¿vinieron de visita o vinieron por otra cosa? Lo diría curioso. Kaneki. Bueno, por una parte vinimos de visita y otras, pues estábamos aburridos y no teníamos nada que hacer. Abraham. Sí, bueno, esperemos que no lo tomes mal, lo diría mirándome. Emiliano. No, tranquilos, yo también estoy aburrido, así que no sabía qué hacer, lo diría suspirando. Asuna. Entonces, amor, ¿qué tienes pensado hacer? Lo diría mirándome. Emiliano. La verdad no sé, lo diría sin saber qué hacer. Caperucita. ¿Y qué te parece si haces lo que hacen Kaneki y Abraham están haciendo? Lo diría sonriendo. Emiliano. Reaccionando, lo diría mirándola. Toga. Si para que así no te aburras, lo diría sonriendo. Emiliano. No, gracias, eso ya está muy quemado, ¿o no, chicas? Lo diría mirándolas. Mis esposas asienten también. Akiza. Si ya está muy usado eso, lo diría tomando su café. Charlie. Si más del universo de héroes con el chico brócoli, lo diría suspirando. Nami. Y que no se te olvide el universo del rubio idiota que también los demás vigilantes usan, lo diría con fastidio al recordar esas reacciones del rubio bigotón. Asuna. Ya ni siquiera usan a Goku como esos dos, que están más quemados, y además los vigilantes ponen a Goku como alguien arrogante o que se queda con cualquier chica cuando él no es así, lo diría con enojo porque a Goku lo respetaba por lo que representa, y ver cómo algunos vigilantes usan esas versiones de Goku la enojaban. Los que estábamos en la sala asentimos porque eso era verdad.
verdad, Kaneki. Y también que a esos dos los ponen con un gran harem a Midoriya, lo ponen con la clase 1 a un B, sin olvidar las heroínas profesionales también a Toga y Lady Nagan, lo diría mi hermano seriamente, Abraham. Eso es verdad, aunque también sus versiones traicionadas también están explotadas, pero aunque sea en esos universos algunos se esfuerzan para hacer una buena historia, lo diría el vendado con seriedad, Caperucita. Sí, también los del rubio, pero como lo dijiste, aunque sea en algunos universos se esfuerzan para que sus historias sean interesantes, lo diría la pelirrubia con un suspiro, Toga. Oye, eso me recuerda algo, en eso miro a Asuna, cuando tú estabas con ese chico llamado Kirito, lo diría la pelirrubia pálida con una sonrisa divertida, Asuna. No me recuerdes a él, lo diría algo seria y un poco enojada, la verdad aunque tuvimos una bonita relación el idiota siempre enamoraba a una chica cuando estaba en un juego de realidad virtual y mis amigas también estaban enamoradas de él y lo peor su prima también y eso ya me incomodaba y me enojaba, es decir, él se iba a otro juego y enamoraba a otra chica y se juntaba con nosotros y eso ya me cansaba, lo diría suspirando recordando esos momentos, Abraham. Vaya cosa, lo diría con un suspiro, Caperucita. Si era un Gary Stu y además lo que me da más risa es que lo llaman espadachín negro, lo diría riendo con sarcasmo, Charlie. Si es cierto, si supiera quién es el verdadero espadachín negro sin duda lo haría pedazos, lo diría riendo también, Asuna. Bueno, hablando de vida, mira a Charlie, tú antes no querías que los pecadores se redimieran y que hiciste el Hotel Azbin con ayuda de tu novia Bagugia y los demás que eran Uski, Ángel Dust, Alastor, Nifty Sir Pentious y tu padre Lucifer, lo diré curiosa, Charlie. No me recuerdes eso, lo diría suspirando con algo de tristeza y enojo, la verdad antes pensaba que el infierno donde antes vivía era cruel, pero ahora que he visto más allá la verdad es solo un chiste a comparación de otros infiernos donde sí son lugares de sufrimiento y dolor y sobre el hotel ya no me interesa porque mi manera de ver a los pecadores ya no es la misma, antes sentía lástima, por ellos quería ayudarlos pero después de abrir los ojos aprendí que hay personas que se merecen el castigo por sus acciones como un violador que violó a mujeres niñas, o un asesino que mató por placer a hombres, niños, mujeres, niñas, ancianos etc. Esa clase de persona no se merecen la redención, lo diría enojada al mencionar a esa clase de personas, y sobre mi novia lo diría entre comillas, aunque la ame con todo mi ser ella me traicionó ocultándome, que era una exterminadora por 5 años, que le di mi confianza y ella nunca me lo dijo hasta el día que fui al Consejo del Cielo supe el que nunca me apoyó en mi sueño, me ocultó que mi madre la que hice el hotel para que se sintiera orgullosa estaba en unas malditas vacaciones en el cielo por más de 7 años y nos dejó a mi padre y a mí solos, lo diría apretando los puños, solo fue una ingenua y los demás solo me usaban para vivir cómodamente o me usaban nada más, lo diría al punto de las lágrimas. En eso ella siente un abrazo y en eso volteo y me vio abrazándola, Emiliano. Ey, tranquila, yo estoy aquí si eso ya pasó, lo diría con voz serena. Charlie solo asiente y corresponde el abrazo con cariño, Caperucita. Wow, en serio que sí, cambio al contrario que su versión original, lo diría muy sorprendida, Nami. La verdad, ¿quién no cambiaría después de saber estos secretos que le ocultaron? Lo diría seriamente pero triste por la vida de su amiga, Akiza. Si nuestra amiga y compañera de pareja le ocultaron mucho por años y más las personas más cercanas a ella, lo diría triste mirando a su amiga, Toga. Si aún me sorprende que tú estés con Emiliano conociéndote como eres, lo diría mirando a Nami, Nami. Tú ni eres quien para hablar de eso, Toga. A diferencia de mí yo cambié y no soy como mi versión original, lo diría seriamente, ya no soy ladrona con cosas de valor y tampoco soy una cobarde y puedo defenderme por mí misma, no como tú que aún le sigues pidiendo de beber sangre a tu novio como una loca, lo diría mirando a Toga, Toga. Tú sé, lo diría con un puchero y Abraham solo río nerviosamente por esa mención, yo diciendo que ibas a estar con tu capitán como pareja o con otro de tus compañeros piratas. Nami. Suspira, no voy a negar que por una parte antes amaba a Luffy porque me salvó de Arnold y de otras cosas, pero lo que lo arruinaba era su comportamiento infantil y que a veces nos metía en problemas innecesarios y eso hizo que el amor que le tenía se fuera apagando para solo verlo como un amigo nada más y los demás la verdad solo causaban problemas y me sacaban de mis casillas y no me llamaron la atención, lo diría tranquila, Caperucita. Pues la verdad, si estuviera en tu lugar la verdad creo que tus compañeros piratas también me sacarían de mis casillas, lo diría con una gota de sudor en la cabeza y Nami solo asiente, Toga. Bueno, aunque a ti Akiza no antes te gustaba ese chico llamado Yusei, lo diría curiosa, Akiza.
Bueno, si él antes me gustaba porque me salvó de mi oscuridad y me hizo cambiar y ser una mejor persona, pero él solo se enfocaba en salvar el mundo con su baraja y siempre estaba con su moto de duelo. Así que deje de intentarlo y enfocar en mí misma para seguir adelante, lo diría tranquila, Kaneki. Ese chico Yusei quería más a su moto que a ti, no, lo diría riendo por tal historia, Akiza. Como no tienes idea, lo diría suspirando, Abraham. Aunque me sorprende que ustedes cuatro lo decidieran compartirlo, lo diría tranquilo, Asuna. Si bueno, Emiliano siempre ha estado ahí para nosotras y siempre nos apoyó en nuestras metas, lo diría sonriendo, Charlie. Sí, y aunque su pasado fue horrible y pasó por cosas que nadie pudiera soportar, él siguió adelante luchando por sus metas, lo diría ya recuperada y feliz, Nami. Y eso hizo que nosotras lo amáramos con todo nuestro corazón y nunca vuelva a pasar por ese dolor de nuevo, lo diría sonriendo feliz, Akiza. Y por eso decidimos compartirlo porque él es alguien que siempre estará ahí para cualquiera en las buenas y en las malas y siempre le dará la mano, lo diría sonriendo. Los chicos no pudieron evitar sonreír por las palabras de las esposas de Emiliano. Emiliano. Ya lo tengo, lo diría llamando la atención de los demás, Kaneki. ¿Qué pasa? Lo diría mirándome con los demás, Emiliano. Lo he estado pensando y al escuchar esto se me ocurrió que puedo hacer, lo diría sonriendo, Akiza. ¿Qué es amor? Lo diría curiosa, Emiliano. Que la nueva generación reaccionen a la antigua, lo diría sonriendo. Todos al escuchar eso se sorprenden pero también sonríen, Abraham. Me parece bien, lo diría sonriendo, las chicas. También nosotras, lo diría sonriendo, Emiliano. Sí, porque también desde hace tiempo estuve pensando hacer esto porque la nueva generación hace ver a la antigua generación como una historia vieja o que toman títulos de personas que se lo ganaron con esfuerzo y ellos los toman sin ser dignos de merecerlo, hasta manchan el título, lo diría serio. En eso todos asistieron porque también estaban de acuerdo, Emiliano. Bueno, entonces hay que preparar todo, lo diría sonriendo. Una hora después, se ve a mí y a los demás en un sala de cine, Emiliano. Bueno, ya sé qué mundo traeré, lo diría serio pero sonrió a los demás. En eso todos sonriendo y asiente. En eso extiendo mi mano y en eso varios portales se abren, mundo Shinobi. En eso el nuevo equipo 7 conformado por Boruto, Sarada, Mitsuki y Konohamaru, también Naruto, Sasuke y Himawari fueron tratados por un portal, mundo de Sao. Los personajes como Kirito, Asuna, Sugo, Alice, Klein y Sinon fueron absorbidos también por un portal, mundo de XD. Las personas de ese mundo fueron absorbidas por un portal y eran Issei, Rias, Akeno, Koneko, Asia, Shenovia, Irina y Rosueise, Sona y Tsubaki, mundo Boku no Hero. En eso un portal absorbe a la clase 1 y un B junto a Olmi Taizawa y el director Nezu, mundo Azbin Hotel. En el hotel en el cielo y el palacio de Lucifer se abrió un portal y absorbidos a los que estaban y eran Charlie, Bungie, Ángel Dust, Uski Alastor, Nifty, Lucifer, mundo de Konosuba. En eso un portal toma al equipo de la diosa inútil que eran Kazuma, Aqua, Megumi y Darkness. En la sala, en eso todos los mundos se miran sorprendidos porque estaban haciendo sus cosas pero un portal los había absorbido y en eso miran su alrededor y en eso se vieron y en eso se ponen en guardia y otros estaban nerviosos todos pero en eso escuchan una voz, Emiliano. A ver, nadie va a pelear en mi sala, escucharon, lo diría seriamente. En eso todos voltean y me ven a mí enfrente de ellos, Naruto. ¿Quién eres y qué hacemos aquí? Lo diría seriamente, Emiliano. Se nota que la edad te ayudó un poco, rubio idiota, lo diría tranquilo. A Naruto le sale una buena vena enojo por mi comentario, Emiliano. Y si se preguntan qué hacen aquí es muy simple pero antes me presento, me llamo Emiliano Esparta, yo los traje aquí, lo diría tranquilo, Kazuma. Genial, otro dios idiota que nos trajo para enviarnos a otro mundo, lo diría enojado por tener a otro dios como la diosa inútil que tiene como compañera, Ibarra. No digas blasfemia, él no es un dios, solo hay un dios todopoderoso, lo diría la religiosa de la clase 1B con enojo por decir que era un dios, pero en eso yo los tenía agarrados del cuello y los miraba con una mirada fría, muerta y sed de sangre, Emiliano. Se los diré esto una vez y a los demás también. Una de las cosas que más odio que me insultes sin razón, hacia que si vuelve a decir esas estupideces les arranco la lengua, ¿entendieron? Lo diría mirándolos con una mirada que decía que no estaba bromeando. En eso los dos estaban aterrados y no se podían mover como los demás, que podían sentir mi enojo, pero en eso una mano se pone en mi hombro, Kaneki. Tranquilo hermano, ellos ya aprendieron la lección así que ya puedes soltarlos, lo diría tranquilo. En eso le hago caso y en eso los suelto, Kaneki. Perdón por eso, pero a mi hermano no le gusta que le digan eso sin razón, lo diría mirando a todos, Kirito. ¿Quién eres tú? Lo diría el Fideos con nerviosismo, Kaneki. Bueno, me llamo Dark Kaneki pero solo pueden llamarme Kaneki o Dark, es un placer, lo diría sonriendo, All Might.
Entonces joven Kaneki nos podría decir por qué estamos aquí, lo diría el símbolo de la paz, Kaneki. Bueno, eso se los explicará mi hermano, lo diría sonriendo. En eso todos me miran y en eso ya estaba calmado y en eso también los miro, Emiliano. Bueno, una de las razones fue porque nosotros estábamos aburridos, pero por otro ustedes son unos verdaderos idiotas, por tomar títulos sin ser dignos de merecerlo o ver la generación antigua como una historia de fantasía sin tenerle respeto, lo diría serio. En eso los shinobis ven a Boruto porque es lo que pasa con él y su padre, Issei. Y en eso que nos afecta a nosotros, lo diría el castaño, Emiliano. Bastante te tomo a ti, por ejemplo, tú quieres ser un rey del harem pero no tomas lo que necesites para lograrlo y además que no dependas de la lagartija que está sellado en tu brazo, lo diría seriamente. Drake estaba enojado por cómo le había llamado pero no haría nada con una persona que pudo traer personas de otras dimensiones fácilmente, Issei. Yo entreno Emiliano y Kaneki. La mano derecha por todas las pajas que te haces, lo diríamos fríamente. Eso hizo que el castaño se sonrojara pero en eso todas las mujeres excepto las de séquito Gremori lo miraron con asco. Baugie. Que esa cosa se aleje de nosotras, lo diría la ex ángel exterminadora con asco y las mujeres asintieron haciendo que el castaño se deprimiera ya que perdió la oportunidad de conocer a tantas bellezas, Kirito. Bueno, nosotros somos personas normales así que se puede saber qué hacemos aquí, lo diría el Gary. ¿Es tú? En eso iba a contestar pero en eso una voz me detiene. Asuna, eso yo lo puedo responder, lo diría mi esposa sorprendiendo a los de Sao y más a la Asuna de la sala a ver otra igual a ella, nota. A mis esposas les diré y a sus versiones de la sala les diré Asuna, espera porque te pareces a mí, lo diría aún sorprendida, Asuna, es muy simple porque yo soy tú de otro universo, lo diría mi Asuna tranquilamente pero eso dejo impactados a los demás, y además soy la esposa de Emiliano, lo diría tomando mi mano. Eso dejo impactados a los de Sao a ver a esa Asuna como mi esposa y más a Kirito y a Asuna, por tal revelación, Asuna, Bueno, dejando eso porque están aquí es muy simple y es que tú tomaste un título que no te lo mereces, lo diría muy seriamente mirando a Kirito y este se puso nervioso ante la mira de Asuna. Klein. ¿Y cuál fue ese título que tomo? Lo diría también nervioso, Asuna, tomo el título de espadachín negro cuando él ni es la décima que tuvo ese título antes que él decidiera tomarlo y compáralos. La verdad es una ofensa muy grande, lo diría seriamente, Izuku. Bueno, entonces nosotros porque estamos aquí y qué hicimos, lo diría nervioso porque yo lo miraba con frialdad pero antes que respondiera dos voces me interrumpieron, Akiza y Nami. Eso podemos explicarlo nosotras, lo dirían apareciendo a un lado mío dos chicas que hizo que los pervertidos tuvieran babas por la boca a ver tales bellezas pero una mira mía de muerte los hizo callar, director Nezu. Disculpe pero ustedes quiénes son, lo diría el director de la UA con amabilidad, Akiza. Yo me llamo Akiza Izinski, lo diría sonriendo, Nami. Yo me llamo Nami, lo diría también sonriendo, las dos. También somos esposas de Emiliano, lo diría abrazándome. Eso dejó a todos sorprendidos al saber que tenía 3 esposas pero los pervertidos me miraban con envidia pero a mí no me importaba, Akiza. Bueno, dejando eso, lo diría poniendo una mirada seria que hizo que los de Boku no Hero se pusieran algo nerviosos, Nami. Su sociedad es un asco por mancha el título de héroe, lo diría con seriedad sorprendiendo a los de Boku no Hero, All Might. ¿Por qué dice eso señorita? Lo diría el ex símbolo de la paz, Akiza. Es porque ustedes usaron el título de héroe como una profesión cuando eso es un error, lo diría seriamente, Aizawa. ¿A qué se refiere con eso? Lo diría la mamá oruga, Emiliano. Es simple mamá oruga, lo diría sacándole una vena de enojo a Aizawa, ustedes usaron el título de héroe como una profesión de trabajo cuando eso es una estupidez y además hacer escuela de héroes para serlo. Por favor, ¿desde cuando un héroe necesitó ir a una escuela de héroes para ser uno? Lo diría enojado, yo he conocido a héroes que se ganaron ese título sin tener que ir a una escuela de héroes o personas que no necesitaron un poder para serlo. Por ejemplo, ese rubio idiota, señaló a Naruto que se enojó por cómo lo llame, él se ganó el título de héroe con esfuerzo y no por ir a una escuela de héroes, lo diría seriamente. En eso los de Boku no Hero se sorprendieron al saber eso, Bakugou. ¿Y ustedes qué derecho tienen para decidir quién es un héroe? Lo diría enojado, Nami. Eso es el problema defendiente de musulmán, lo diría tocándose la frente con fastidio y a Bakugou le saco venas de enojo y una mirada de perro rabiosos, Akiza. Un héroe no se hace, se nace y nosotros conocemos a héroes que han demostrado ser símbolos que el escuálido ese, lo diría apuntando a All Might. Eso dejó en shock a los de Boku no Hero pero Bakugou se enojó mucho por eso, Bakugou.
¿Y ustedes qué saben, malditas extras, de ser un héroe? Lo diría muy enojado, pero en eso lo agarro de la cabeza y lo estrello en el suelo, enterrando su cabeza en el suelo. Emiliano, vuelve a decir eso de mis esposas y te rompo todos tus huesos del cuerpo, lo diría con voz fría mientras poco a poco le empezó a romper su brazo derecho y Bakugou empezó a gritar de dolor, pero en eso una mano se pone en mi hombro y me detiene. Abraham. Amigo, tranquilo, no vale la pena, lo diría con voz seria pero serena, solo lo miro para después soltar a Bakugou e ir donde estaban mis chicas. Kaneki. Vaya que salvaste a la rubia explosiva de morir, lo diría mirando a Abraham. Abraham. Pues no quería que el suelo esté manchado de sangre, lo diría alzando los hombros sin importancia. Director Nezu. ¿Usted quién es? Lo diría mirando a Abraham. Abraham. Perdón por no presentarme, lo diría sonriendo, me llamo Abraham Fix, pero solo dígame Abraham, lo diría saludando a todos y los demás solo saludaron. Alastor. Bueno, ya con ese sería 3 de los mundos que trajiste entonces nosotros porque estamos aquí, mi buen caballero, lo diría el demonio de la radio con su típica sonrisa macabra, pero antes que dijera una voz me interrumpo de nuevo sacándome una vena de enojo cómica por ser interrumpido otra vez. Charlie, eso para ustedes se los puedo responder, lo diría Charlie apareciendo enfrente de todos y al lado estaban Caperucita y Toga, los del universo Azbin Hotel. Se sorprenden al ver a otra Charlie y más la Charlie, se sorprende por ver otra sí misma, pero también los de Boku no Hero se sorprende a ver a Toga, pero no dicen nada porque Abraham los miraba con una mirada que decía digan algo y se mueren y decidieron quedarse callados. Charlie, espera, tú también eres yo de otra dimensión, lo diría la Morningstar viendo a mi esposa sorprendida de verse a sí misma. Charlie, sí soy tú de otra dimensión pero muy diferente y también soy la esposa de Emiliano, lo diría mi Charlie mientras me abraza por el cuello. Eso dejó sorprendidos al universo de Azbin Hotel pero más a Charlie, al ver esa versión de ella misma con otra persona y Bagugie no sabía cómo sentirse al respecto. Uski. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Acaso no también esposas de él? Me apunto a mi el gato borracho. Caperucita. No, no lo somos, lo diría la rubia tranquila. Toga. Por eso nos vamos a presentar, lo diría la amante de la sangre enfrente de todos junto con Caperucita. Caperucita. Yo me llamo Caperucita y soy la novia de Kaneki, lo diría sonriendo. Toga. Yo me llamo Himiko Toga y soy la novia de Abraham, lo diría también sonriendo. Los amantes de los libros, al escuchar el nombre de Caperucita, se sorprenden pero antes que dijera algo, les lanzo un rayo y las paso un poco de Tales of Destrucción solo de Caperucita y les dije que no dijeran nada o les daría un castigo. Charlie, bueno, ustedes porque están aquí es muy simple, los diría mientras sus ojos cambian a sus ojos demonios de manera intimidante y liberando un poco de su poder. Los de Azbin Hotel se quedaron estático y en shock al sentir el poder de Charlie, es para que los del cielo vean que la redención es posible, lo diría sorprendiendo a Sera, Emily y a los del Hotel Azbin, pero la más sorprendida era la Charlie, al saber que la redención es posible. Charlie, espera, entonces la redención sí es posible, lo diría sin creerlo pero por dentro estaba muy feliz por esa noticia. Emily. Entonces los demonios pueden ser redimidos, lo diría la Serafín con una gran sonrisa. Charlie, sí, pero también los trajimos también por ustedes, lo diría mirando a los del Hotel Azbin con seriedad, pero en sus ojos había frialdad y veía a Baugie y a Lucifer pero lo hacía discretamente, y es para que se sientan afortunados, lo diría seriamente. Eso confunde a los del Hotel Azbin. Ángel Dust. ¿A qué te refieres con eso? Lo diría la estrella porno. Emiliano. Es muy simple, su infierno es una simple burla a comparación de otros infiernos que la verdad si estuvieran ahí desearían que los mataran lo más rápido posible, lo diría seriamente. Eso dejó impactados a los del Hotel Azbin al saber eso y un escalofrío les recorrió la espalda. Charlie, sí, además que el rey que sería tu padre mancha el título del rey de demonios a comparación de otras que demuestran porque son conocidos como los reyes demonios de sus respectivos mundos, lo diría. Miran a Charlie, para después mirar a Lucifer con frialdad. Eso dejó impactados a Charlie, pero más a Lucifer por oír eso de su hija aunque sea de otra dimensión. Konohamaru. Nosotros tenemos los pies bien puestos en la tierra de nuestro mundo porque nos trajeron aquí, lo diría el Houni del nuevo equipo 7, Emiliano. Bueno, lo suyo no es tanto, solo que quería mostrarles cosas importantes que se le ocultaron a esos dos, señaló a Boruto y Sarada, y también que el rubio idiota de tu estudiante empieza a entrenar a usar ese aparato que hace trampa solo es una vergüenza de ser shinobi, y también que desprecie a su padre y idolatre a su rival cuando tú y yo sabemos que hizo o no es Azi Naruto, lo diría mirando al rubio mayor y este no dijo nada ya sabiendo a qué me refiero. Kazuma. Bueno, entonces ¿qué vamos a reaccionar? Lo diría el aventurero pervertido. Emiliano.
Por ahora tomen un descanso y más los que están afectados por nuestras palabras que aún siguen en trance y quiero que todos estén en las mejores condiciones para reaccionar mientras yo y mis esposas y amigos veremos que van a reaccionar de acuerdo, lo diría seriamente todos asienten mientras ayudan los que están afectados por las palabras mientras yo y mis esposas y amigos empezamos a ver que van a reaccionar primero, fin de capítulo espero que les haya gustado este capítulo y espero que lo compartan con sus amigos bueno me despido y les deseo un buen día.